presentamos un nuevo capítulo del ciclo de reposiciones para releer la librería mediática. Cada sábado y domingo un programa diferente con lo más representativo de los programas transmitidos en 2024, como antesala a la nueva temporada de estrenos 2025. Saludos desde Caracas, República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de analfabetismo, a los libreros mediáticos que sintonizan la librería mediática, un programa en el que los libros y la televisión tienen mucho que ver, un programa en el que los lectores de todas las edades son protagonistas. Nosotros estamos de fiesta por la celebración del presidente Maduro llamando a todos a volver al papel. Tenemos periódicos de papel que estamos disfrutando, pero con mucho gusto, volviendo a esa costumbre. Hemos conseguido en la biblioteca un libro de 1916, la entrevista de Guayaquil, perteneciente a esta colección de Editorial América de Rufino Blanco Fombona, que dio lugar a Biblioteca Ayacucho. Imagínense, ustedes tienen archivos digitalizados en dispositivos de 1916, no, ¿verdad? Pero sí tenemos libros de papel. Y tenemos la alegría de, como dicen allá en Salamanca, como decíamos ayer, de volver a conseguirnos con Juan Carlos Monedero, que vino la vez pasada a la librería mediática como en 2006. Que 20 años no es nada. 20 años no es nada, por ahí andaba cantando que María Elcira me quiere gobernar. Y 20 años, más o menos, así como le tomó a Pablo Montoya ser tríptico de la infamia, uno de los ganadores del premio Rómulo Gallegos, estamos en la exposición de Rómulo Gallegos, del premio Rómulo Gallegos, que está convocado nuevamente en el CELAR. Son 20 años de trabajo en este Política para Indiferentes, que es el centro de nuestra conversación de hoy, un libro extraordinario, un libro en el que los lectores nos sentimos respetados, en el que Juan Carlos Monedero nos lleva de las partituras de música al arte, a la poesía. Es una maravilla este libro. Voy a poner otro acá. Este libro es una maravilla, Juan Carlos, desde todo punto de vista. Pero para hacer un libro así, tienes que ser lector primero. ¿Cómo eres tú como lector? ¿Eres desordenado, disciplinado, ávido? ¿Cómo eres tú como lector? Bienvenido. ¿Cómo estás, María Elcira? No te tardes otra vez. No, no. 20 años en volverme a invitar. Pues como lector soy un ordenado anarquista, ¿no? Es decir, soy disciplinado, claro, sobre todo porque cuando trabajas en ensayo tienes que ser acumulativo. Sí. No puedes olvidarte de eso, que seguramente no lo dijo Isidoro de Sevilla, pero a mí me gusta decir que lo dijo él porque era un tipo simpático. Eso de vive como si fueras a morir mañana, pero estudia como si fueras a vivir eternamente. Entonces, cuando tú quieres realmente conocer algo, tienes que leer mucho sobre lo mismo. Y lo primero que lees subrayas todo, lo segundo menos, y ya según vas avanzando, pues vas agarrando matices, y es la única manera, ese quehacer acumulativo, de poder aportar algo, ¿no? De poder entender, de tener la visión de conjunto y poder resumir. Solamente resumes cuando sabes mucho. Claro. Cuando sabes poco no puedes resumir. Claro, claro. Por tanto, tienes que trabajar muchísimo en temas. En este libro, como tiene muchos temas, que he ido también poniendo ladrillo a ladrillo para poder construir el edificio, bueno, pues si de repente tenía que estudiar neurociencia,
pues no puedes leerte un articulito, No. tienes que empezar a leerte libros y libros y libros y solamente después empiezas a ver un poco de luz. Igual ocurre con la primatología, igual ocurre con la teoría del conocimiento, cómo conocemos, ¿no? Mira, Las palabras construyen realidad o no. Es verdad eso que decía Wittgenstein de que la cárcel del lenguaje es la cárcel de nuestro pensamiento. ¿Qué ocurre con el modelo neoliberal cuando nos roba palabras? Si tú te sientes mal y no tienes palabras para explicarte, realmente puedes hacer algo con ese malestar. Entonces, creo que en ese sentido soy muy disciplinado, pero por otro lado, estoy tan convencido de que solamente la creatividad nos va a salvar. Sí. En un mundo feo, en un mundo donde, como decía Nietzsche, si Dios no está muerto, está mal herido. En algunos sitios está muerto. En Wall Street, Dios está muerto. A nadie le importa tomar decisiones que acaban con la vida de millones de personas, de continentes enteros. Pero si nos quedamos sin Dios, si nos quedamos solos en el universo, si nos quedamos en un mundo tan lleno de maldad, ¿dónde encontramos sosiego? Y yo creo que la creatividad nos conecta con las cosas profundas de la vida. Somos muy poquita cosa, María Alcira, somos un mono desnudo que sabe que se va a morir, que puede pensar las cosas pero no encontrar siempre solución para las cosas. Entonces necesitamos conectar con lo profundo, con la verdad, con la bondad y con la belleza. Bueno, pero tú lo has hecho aquí magistralmente, porque tenemos hasta un plan de lectura en este libro, porque tenemos una bibliografía que él ha revisado profusamente, tenemos voces de esperanza, con esta referencia final a Bertolt Brecht, solo los pueblos con convicciones son los pueblos que tienen esperanza, tenemos partituras de música, me pusiste a tocar piano otra vez, viendo a ver qué música es esta que le está recomendando, perder muchas batallas no es perder la guerra, tienes Qué hermoso es ese cuadro. Goya y los fusilamientos del 3 de mayo. La clave era el ahí resume una manera de mirar la realidad. ¿no? Ese ejército de Napoleón ordenado, de la Ilustración, sin rostro, con las líneas paralelas de los fusiles, y enfrente ese mundo oscurantista de las supersticiones, de ese tipo con los brazos en cruz, con llagas. Si vas al Museo del Prado, tiene llagas en las manos. Y Goya, que era un afrancesado, que odiaba a la Iglesia, sin embargo, él que amaba a Napoleón, que amaba el progreso, que amaba el espíritu de la historia montado a caballo, que era Napoleón, ¿no? Tiene que pintar a ese ejército que pensaba que iba a salvar a España matando al pueblo y crucificando otra vez a Jesucristo. O sea, ¿no? el arte tiene que ver con la política y eso siempre ha sido así, no lo puede negar nadie. Y Juan Carlos Monedero, que es doctor en Ciencias Políticas y profesor titular en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, nos lleva en Política para Indiferentes desde la poesía de Benedetti, Qué hermosura. dedicatorias hermosas. Es que este es un libro, de verdad, que es un libro fascinante. En el libro, María Alcira, hay un plan. Primero es contar la confusión de la época, porque estamos muy confundidos. Cuando teníamos las respuestas nos cambiaron las preguntas. Entonces, la primera parte del libro procuro decirle a la gente, si usted está confuso, tranquilo, si tú estás confusa, tranquila, porque tienes razones. Sí. Porque está todo muy confundido, ¿no? Fíjate, ahora mismo en el mundo resulta que la extrema derecha, que siempre ha sido antisemita, está apoyando a Netanyahu en el genocidio en Gaza. Y dices, ¿pero cómo se explica esto? ¿Cómo se explica que los que siempre han odiado a los judíos ahora están con Israel? Bueno, pues forma parte de esa confusión donde tenemos que intentar entender. Y una vez que planteo esa confusión de la época, les digo a los lectores, tenéis que saber primero cómo somos los seres humanos. Si no tenemos una idea de la naturaleza humana, es como si tú eres un arquitecto y no sabes la consistencia de los ladrillos. Necesitas saber si los seres humanos somos buenos por naturaleza, somos malos, somos las dos cosas. ¿Por qué te portas mal en Caracas y tiras papeles al suelo, pero si vas a París no se te ocurre hacerlo? ¿Qué pasa? ¿Que te ha cambiado el ADN? ¿No? Entender un poco cómo es la naturaleza humana. Una vez que hemos analizado la naturaleza humana, doy un salto a algo que no se suele explicar tampoco, que es cómo conocemos. Es decir, cómo las palabras construyen realidad. Cómo la palabra perro muerde y la palabra fuego quema. Y cómo una de las peleas que tenemos ahora mismo en la democracia es la batalla cultural por las palabras, ¿no?
qué significan las palabras. Libertad, democracia, nos Claro. nos la han querido robar, pero fíjate que hasta el título, Política para Indiferentes, es un título provocativo, es un título que llama, el desgobierno de las palabras, y tienes aquí una referencia a Gramsci y una referencia a Leila Guerreiro. Nadie nos advierte, pero el infierno vive en nosotros bajo la forma de la indiferencia. Qué casualidad que en estos días estaba yo buscando para leer y me conseguí este libro de Leila Guerreiro sobre un pianista, Maravillosa. sobre un pianista argentino, extraordinaria periodista, y entonces ella hace una referencia a Manuel Carrere y tenía también a mano un libro de Manuel Carrere y tenía también este libro que ganó el Pulitzer, que es una crítica feroz a la oligarquía gringa de los años 20, 30, escrito por un argentino en inglés, y estaba también revisando los libros de Arantxa Tirado y de Elena Villar, que las tuvimos en el programa, y los libros de Byung-Chul Han, y me has hecho pensar tanto con ese libro, ahora que acaban de dar el premio Nobel a una surcoreana, que tiene apenas 12 libros, digo, bueno, ¿qué es esto? O sea, es tan buena para ganar casi 1 millón de euros con 12 libros, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, aquí a Luis Brito García, Está que un poco tiene desbaratado muy loco todo. todos los premios internacionales, Es las increíble. organizaciones internacionales. Fíjate que está en marcha porque es que los propios errores de Occidente pues, obligan a los pueblos a buscar otras soluciones. Sí. Entonces, claro, es que resulta que lo que opina el 85% de la humanidad, el 85% de la humanidad no cuenta nada en Naciones Unidas porque Estados Unidos lo veta, pues ese 85% de la humanidad va a empezar a reunirse en otros lados. Y entonces Naciones Unidas, que es uno de los grandes inventos kantianos de la humanidad, ¿no? Un lugar donde podamos encontrar una solución pacífica a los conflictos. Pero hay algo que la gente no sabe, y lo cuento en el libro, es que uno de los grandes fracasos del modelo neoliberal de Hayek, de Friedrich Hayek, que era el gran teórico, ¿no? del modelo neoliberal, como su maestro von Mises, que se les suele decir, no, se fueron de Austria, se fueron de Alemania por culpa de Hitler, pero no por la ideología, se fueron porque eran judíos y los perseguían, no porque les pareciera mal lo que hacía Hitler, que a veces nos equivocamos una al sutileza, respecto, ¿no? pero como... Entonces, Hayek siempre contó que Naciones Unidas fue un gran fracaso. ¿Sabes por qué? Porque la idea de que un país, un voto, ellos pensaban que les impedía construir su gran utopía, que era un mercado mundial regulado por los países ricos. Y lo van a conseguir en la Organización Mundial del Comercio, donde allí no funciona un país, un voto, como en Naciones Unidas, allí funciona por cuotas. De manera que la cuota de Estados Unidos, que era el 14,6, si mal no recuerdo, por ciento de los fondos, tanto del Fondo Monetario Internacional como luego de la OMC, les servía para hacer vetos. Y entonces, claro, esas organizaciones internacionales las han vaciado, donde al final pues, se hace lo que quieren ellos.